Alabado sea Jesucristo, Rey de Reyes, Señor de Señores. ¿Qué tal, queridos hermanos y amigos? Y qué gozo, qué alegría, qué júbilo poder estar con ustedes y poder yo sentir que estoy en la casa de ustedes, estoy con ustedes, compartiendo con ustedes este programa. Conozco primero su fe católica. Soy el Padre Pedro Núñez. Bienvenidos todos y cada uno de ustedes. Vamos a tener un programa súper especial, como de costumbre, lleno de la presencia de Dios, cargado de bendiciones. Así que en el nombre del Señor Jesús, no cambien de canal. Más aún, inviten a sus amigos, a sus familiares, para que también sean parte de esta gran audiencia de este programa bendecido por el Señor y que el Señor usa para levantar tantos corazones y para darnos, sobre todo, una dirección más exacta para seguir en nuestro caminar hacia nuestra meta definitiva, que es el cielo. En estos momentos, hermanos que me escuchan, vamos a hacer una pausa. Descansamos ricos así en las manos de ese Dios poderoso, de ese Dios amoroso que nos tiene en sus manos y nos tiene en el centro de su corazón, que es Jesús el Señor. Hermano que me escuchas, hermana que me escuchas, vamos a orar. Alabado seas Jesús. Gracias, mi Dios. Gracias, mi Señor. En el nombre de cada uno de mis hermanos, yo te agradezco, Señor Jesús, por todas las bendiciones que por amor tú nos das. Gracias, Padre, ante todo, por ese regalo maravilloso que nos has hecho en Jesús, tu Hijo, nuestro Salvador. Y gracias, Jesús, porque en este momento tú estás con nosotros. Tú caminas con nosotros, oh Dios, como esa hermosa meditación de que en los momentos más difíciles, en los momentos más duros, en los momentos de más vacío, de más soledad, eres tú, Señor, quien nos tienes cargado en tus poderosas y amorosas manos. Eres tú, Señor, quien nos llevas con brazo firme y poderoso en el camino de la vida, en el camino de la victoria. Y cuando caemos, Señor, tú nos levantas. Cuando sentimos que ya no podemos seguir adelante, tú nos das, oh Dios, el poder y la presencia de tu Espíritu Santo para seguir paso a paso hacia nuestra meta definitiva, que es unión contigo, Señor Jesús. Gracias, mi Dios, porque en este momento precisamente tú nos hablas a lo profundo de nuestro corazón y nos dices: hijo mío, no estás solo. Hija mía, yo estoy contigo. Te amo con amor que no tiene límites. Te amo con amor que sobrepasa barreras, obstáculos, sí, que sobrepasa aún tu propio pecado. Te amo, lo di todo por ti hasta la última gota de mi sangre, para que un día yo pueda poner sobre tu cabeza la corona de los santos, la corona de la victoria, que es el cielo. Reconoce, hijo mío, dice el Señor Jesús, que yo soy Dios, que yo estaré contigo siempre. Y no solamente en los momentos gozosos y en los momentos de bonanza, pero en los momentos difíciles, en las tempestades de tu vida, para darte paz y para darte la certeza de que conmigo vas a sobrepasar esos momentos duros, amargos, dolorosos, y vas a poder vencer. Vas a poder vencer. Porque si Dios está contigo, ¿quién puede estar en contra? Todo lo puedes, dice el Señor, en mí que te fortalezco. Señor Jesús, nos entregamos a ti, nos rendimos a ti. Queremos ser nada, como decía el gran Juan Bautista, para que tú, Señor, llegues a ser todo en cada uno de nosotros, mi Dios. Así sea, Jesús. A ti la gloria, oh Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Amén, amén. Y qué rico se siente, hermana, hermano, cuando podemos así tomar tiempo para estar con Jesús, para estar con Dios, ¿verdad que sí?
Estamos constantemente en ajetreos y en situaciones de mucha tensión, de mucha ansiedad. Y qué sabroso poder como descansar y reconocer que Él es Dios. Y que estamos en sus manos y que con Él lo imposible se hace posible. Y con Él nuestra ya es la victoria. Y hablando de disminuir para que Él aumente en nosotros, yo quiero en este día pues darle gracias a Dios por un hombre espectacular. Un hombre que todos conocemos con el nombre de Juan. Juan el que bautizaba o Juan el Bautista. Y Juan y Jesús eran primos. Juan tal vez nunca conoció a Jesús de joven, porque lo más probable es que él se fue al desierto a estar con un grupo de hombres que buscaban una espiritualidad más profunda, llamados los esenios. Pero hay un momento como que Juan siente el impulso de predicar. Y qué sensación tan hermosa, hermanos, cuando nosotros por dentro nos hierve la sangre y sentimos como que no podemos quedarnos callados, que tenemos que hablar, que tenemos que compartir lo que sentimos en el corazón en relación a Dios y tenemos que expresar ese profundo amor que sentimos por dentro hacia Dios. Me imagino yo que eso era lo que sentía Juan en esos momentos cuando él siente el impulso del Señor para que vaya a predicar arrepentimiento y conversión. Y nos dice la palabra de Dios que él comienza a bautizar por el río Jordán, usando el agua que había en ese lugar. Hay personas que dicen, bueno, pero para bautizarse hay que ir al río Jordán, hay que ir a un lugar donde hay mucha agua. No necesariamente, el agua no es lo importante, el agua sí es un símbolo y se usa como signo en un sacramento, en el sacramento de la iniciación cristiana, que es el bautismo. Pero lo importante es lo que el Señor hace con esa agua, y lo que el Señor hace con esa agua es que nos da vida nueva. En el caso de Juan simplemente utilizaba el agua y decía él, yo bautizo con agua para el arrepentimiento de los pecados, pero viene uno detrás de mí que bautizará con fuego y con Espíritu Santo. Se estaba refiriendo a Jesús. Y nos dice la palabra de Dios que cuando finalmente Juan ve a Jesús, cuando Juan divisa a Jesús, cuando Juan ve a la distancia que se acerca a Jesús, ¿qué es lo que dice Juan acerca de Jesús? Dice la palabra de Dios, Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 29. Juan exclama, he ahí el Cordero de Dios, he ahí el que quita el pecado del mundo. He ahí el que va a darnos una vida nueva, el que va a darnos esperanza, el que va a darnos victoria. He ahí el Cordero de Dios. Esto es hermoso, hermanos. Los judíos antes de Jesús y aún durante Jesús llevaban al templo de Dios en Jerusalén, que fue edificado ese templo sobre el monte Moriah, donde Abraham iba a sacrificar a su hijo Isaac, y iban y llevaban los animales para pedirle a Dios perdón por sus pecados y sacrificar esos animales. Y los animales tenían que ser animales puros, tenían que ser animales sin mancha. Y esos animales supuestamente recibían sobre sus seres el pecado de aquellos que llevaban a ofrecer esos animales como víctimas. Y el que ofrecía el sacrificio del animal ponía su mano sobre la cabeza del animal como símbolo de que sus pecados eran transferidos al animal y el animal era ofrecido a Dios por el perdón de los pecados de la persona que ofrecía ese animal. Jesús se convierte en el animal, se convierte en la víctima, se convierte en el Cordero que va a quitar el pecado del mundo. Y Juan el Bautista comienza a predicar que sí hay esperanza para el pueblo de Dios, que el Cordero de Dios está entre nosotros y que con él el pueblo de Dios va a tener victoria. Qué hermoso, hermanos. Juan predicaba a Cristo y muchos comenzaron a acercarse a Cristo a través de la prédica de Juan. Entre ellos Andrés, el hermano de uno que hoy día conocemos con el nombre de Pedro o San Pedro. Y uno le va a decir al otro, y otro le va a decir al otro, y otro le va a decir al otro. Y qué hermoso
Cuando a través de la prédica nosotros podemos tocar el corazón de una persona y esa persona toca el corazón de otra y esa persona toca el corazón de otra y así sucesivamente. Todos nosotros estamos llamados a predicar la palabra de Dios. Dice San Pablo en su segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 1 en adelante, predica la palabra de Dios. Háblale a otros del Señor. Me acuerdo una vez, Madre Teresa de Calcuta, que le decía a unos seminaristas, di la palabra de fe, dila. Aunque sientas que hay personas que no te escuchan, aunque sientas que hay personas que tienen oídos sordos, sigue predicando esa palabra. Insiste, como dice San Pablo, a tiempo y a destiempo. Papá que me escuchas, predique esa palabra a tus hijos. Mamá que me escuchas, no dejes de predicar esa palabra. Aunque sientas a veces que esas palabras están cayendo en oídos sordos, sigue predicando, porque un día va a haber una palabra que va a cambiar el corazón de tu hijo, de tu hija, y lo va a cambiar para siempre, bendito sea Dios. A mí me llena de gozo este amigo mío sacerdote en la ciudad de San Francisco, que una vez se sube a un tranvía. En la ciudad de San Francisco es famosa por los tranvías. Y al subirse al tranvía, pues había un grupo de jóvenes que pertenecían a una pandilla, a una mara. Y uno de ellos, me imagino yo el líder, le dice, oiga cura, ¿y qué distancia está el cielo de aquí? Mi amigo iba vestido de sacerdote como yo, llevaba su Biblia en su mano. Y le dice, oye cura, ¿a qué distancia está el cielo de aquí? Simplemente para burlarse de él. Y mi amigo, con un amor increíble por el Señor Jesús y con una sed de evangelizar a aquellos que estaban perdidos, le dice a ese joven, ¿sabes a qué distancia está? Solamente a un paso. Y el paso es que tú aceptes a Jesucristo como Señor de tu vida. Y si lo haces, tu vida va a cambiar y va a cambiar para siempre. Mi amigo no sabía qué iba a pasar. Le dio una tarjeta donde él estaba, su parroquia, su nombre. Al día siguiente, ese joven estaba tocando la puerta de su rectoría, pidiéndole a mi amigo que lo ayudara a conocer a Jesucristo. Una palabra. Predica. Di esa palabra. A tiempo y a destiempo dila. Aunque pienses que no te van a escuchar, aunque pienses que no te van a oír, aunque pienses que te van a rechazar, aunque pienses que se van a burlar de ti, bendito sea Dios. Si me insultan, si se burlan de mí, si me critican, si me rechazan, si me tildan de loco, de beato, de cucaracha de iglesia, bendito sea Dios. El Señor Jesús diría, benditos sean ustedes cuando por causa mía los critican, los insultan, porque de ustedes es el reino de los cielos. Y no solamente de nosotros, pero también de aquellos que al igual que Juan Bautista, vamos a poder tocar en el nombre de Cristo Jesús y con el poder de su Espíritu Santo, aquellos corazones que parecen estar duros, para que ellos también se abran a la palabra de Dios y esa palabra de frutos en abundancia de conversión y de vida eterna. Predica la palabra, hermano. Y predica no solamente a tu familia, pero a todos los que puedas, en tu lugar de trabajo, en tu vecindario. Y a veces no tienen que ser palabras escogidas, a veces un Dios te bendiga, o un Jesús te ama, o en los momentos difíciles de la vida de una persona, Jesús está contigo. No tengas miedo. Jesús te ama y te ama sin condiciones. O tal vez decirle, vamos a un sacerdote. O tal vez decirle, vamos a aceptar a Jesús como Señor de nuestra vida y vamos a rendirle a Él todo lo que no es de Dios en nuestra vida. Y después, si tenemos que ir a un sacerdote, hagamos tantas formas diferentes para llevar a muchos a los pies de Jesús. Juan Bautista lo hizo. Ahí está el Cordero que quita el pecado del mundo. Ojalá que aprendiendo de Juan, tú y yo, en el día de hoy, comencemos a hacer lo mismo. Quiero dar las gracias a todos ustedes, hermanas y hermanos, por sus donaciones, por estar respondiendo a lo que nosotros le hemos pedido de todo corazón, especialmente en este tiempo difícil, duro, en que la economía está mala, no solamente en Estados Unidos, en el mundo entero. Gracias por poner su confianza en el Señor y gracias por darnos de su pobreza, de su riqueza, lo que ustedes pueden o lo que ustedes puedan, para que este ministerio pueda seguir adelante llevando al mundo el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Les invitamos a aquellos de ustedes que no han podido donar, pues que nos ayuden y que nos envíen sus donativos y también sus oraciones. Acuérdense que en la unión está la fuerza y con Cristo
hay victoria. Quiero dar gracias a Dios por María Eugenia de México, que pide oración, y también por José Luis de Madrid. También damos gracias a Dios por Linda Barajas de Texas, por Antonio Pedrosa de Brasil, también por Elena Martínez de San José, California, que ella está pidiendo por su hijo que está detenido. También Rosa Medina de Río Alto, California, que pide por su papá. Rafael Quintanilla de Panamá, que pide oración también. Gloria de Cipres, California, que pide oración por su recuperación y también por sus hijos. Delfina Plasencia de Los Ángeles, que necesita oración por ella y también por su hija y por su hermana. También que queremos pedir por Clarisa Vázquez, pide oración por un grupo que se ha consagrado al corazón de Jesús, también por José Luis Hernández de Londres, que nos llama. María Tapia de California, que pide oración por su familia, por su hijo José Valiente, que murió en el pasado abril. También por Yanitza, que pide oración por su papá. Y pues por todos ustedes, que el Señor los bendiga en abundancia. Hay muchísimo más en este programa. Estamos comenzando, hermanos. Para que ustedes nos llamen, el teléfono en Estados Unidos es el 1-800-221-9460. Repito, 1-800-221-9460. Llamadas internacionales, por favor, marquen el número 1-205-271-2980. 1-205-271-2980. Vamos a una pausa, regresamos en cuestión de momentos. Así que, hermanas y hermanos, por favor, no se vayan. Quédense con nosotros. Alabado sea el Señor Jesús. Bienvenidos, hermanos y hermanos, a este su programa. Conozca primero su fe católica. Soy el Padre Pedro Núñez e incluimos en nuestras oraciones a Silvia Rentina Esquivel de Durango, México, que pide oración por su familia. Que el Señor los bendiga abundantemente a todos ellos y a todos ustedes. Quiero recordarles, hermanas y hermanos, que estamos en Facebook y me encantaría que fueran mis amigos de este servidor. Y trato todos los días de mandar una meditación, pues un pasaje que los puede ayudar muchísimo. Así que, ¿por qué no se hacen amigos del Padre Pedro Núñez? Todo lo que tienen que hacer es ir a facebook.com/EWTN Español. Repito, facebook.com/EWTN Español. Y también, pues, me encantaría que fueran amigos de mi amigo Pepe Alonso. Así que, pues, vayan también a su página, ¿verdad? Y también recordarles a ustedes que estamos en Twitter. Vayan a twitter.com/EWTN Español. Y finalmente, estamos también todos los programas que aquí los ven, pues se repiten en YouTube. Y para encontrar dónde estamos, van a youtube.com/EWTN.com. En estos momentos, un correo con una pregunta. Adelante, por favor. Padre, estoy tomando medicamentos psiquiátricos y yo quiero dejarlos. El médico dijo que debo tomarlos de por vida. Soy católico y leo la Biblia. Pienso que mediante la fe de Jesús voy a curarme sin remedios. Le agradecería que me aclare esa duda que tengo. Bendiciones. Néstor, Argentina. Néstor, gracias por tu apertura, por tu honestidad. Que Dios te bendiga. Y vamos a pedir mucho por ti para que el Señor te sane y te sane completamente. Jesús dice, he venido para que tengan vida y vida abundante. Primero que todo, Néstor, yo te aconsejo que sigas con tus medicamentos, que sigas con tu tratamiento y si es posible que trates, y no quiero decirte que cambies de médico, pero si es posible trata de tener un médico cristiano, con valores cristianos, con fe profunda en Cristo Jesús, que no solamente trate tu parte emocional, pero también de alguna forma te ayude con tu fe a poder cimentarte en esa roca poderosa en quien todo lo podemos, que es Jesucristo. Pero acerca de los médicos, la palabra de Dios en el libro de Sirácida, capítulo 38, nos dice cosas maravillosas acerca de los médicos. Los médicos, al fin y al cabo, son instrumentos en las manos de Dios para nuestro bien. Y así lo dice la palabra de Dios. Comenzando con el versículo 1, dice lo siguiente: tenle al médico toda la estima que se merece, debido a sus servicios, porque así lo ha querido el Señor. Y sigue diciendo, versículo 7, el médico lo usa
el Señor para curar y para quitar el dolor. Y finalmente, versículo 9 dice, hijo mío, cuando estés enfermo, no te deprimas, ruega al Señor para que te cure. Luego haz que venga el médico y que el Señor al fin y al cabo lo ha creado y por lo tanto no lo desprecies porque lo necesitas. Entonces, sigue con tu tratamiento, sigue con tus medicinas, pero por otra parte yo sí te aconsejaría, Néstor, que vayas a ver un sacerdote de tu confianza. A veces necesitamos sanación interior, a veces necesitamos oración para que esas heridas que tenemos por dentro y que a veces llevamos con nosotros como un bagaje de años y años y años, que el Señor pueda sanarnos y pueda liberarnos de esas heridas, de esos dolores, de esos traumas que hemos llevado o que llevamos por dentro. Entonces, yo te aconsejaría que hables con un sacerdote de tu confianza para que ore por ti, por sanación de memoria. O si es posible que ese sacerdote te guíe a un grupo de oración para que ore por ti. Dice la palabra de Dios en la carta de Santiago, en el capítulo 5, dice la palabra de Dios lo siguiente, fíjate, dice, la oración hecha con fe. Santiago capítulo 5, versículo 15, la oración hecha con fe salvará al que no puede levantarse. Es decir, cuando nosotros oramos, algo maravilloso sucede. Y lo que sucede es que el Señor toma control de nuestra vida. ¿Por qué? Porque el Señor no va a tomar control de nuestra vida a no ser que nosotros le permitamos y le invitemos para que entre. La palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 3, versículo 15 dice, mira que estoy tocando la puerta, si abres, entraré y cenaré contigo. Es decir, Dios quiere obrar en nosotros, pero nosotros tenemos que darle a Dios la oportunidad para que Él lo haga. Entonces, la oración hecha con fe, dice la palabra de Dios, sanará al enfermo. Y si tú vas a un sacerdote o un grupo de oración indicado por el sacerdote, yo creo que vas a poder comenzar a sanar muchísimas heridas y poquito a poco, con el favor de Dios, vas a poder dejar el tratamiento psiquiátrico, las medicinas, y al fin y al cabo la medicina más y más se va a convertir en ese en quien todo lo podemos y para quien todo es posible, que es Jesucristo. Otro correo electrónico, otra pregunta, adelante por favor. Querido Padre Pedro Núñez, ¿por qué en la Santa Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, se habla y condena y se perdona a la mujer que ejerce la prostitución y no se habla del hombre fornicario? Por una mujer prostituta, ¿cuántos fornicarios habrá? Actualmente las leyes en muchos países solo penan a quien ejerce la prostitución y no a los fornicarios que la contratan. Cristina, Xalapa, Veracruz, México. Cristina, excelentísima pregunta, pero ante todo, déjame decirte que la Santa Biblia condena al adúltero, mujer, hombre, condena al fornicario, mujer, hombre, porque al fin y al cabo, Cristina, pecado es pecado. Y la palabra de Dios nos dice que el salario del pecado, ¿qué cosa es? La muerte. Eso lo dice San Pablo en su carta a los Romanos capítulo 6. El salario del pecado es la muerte. El pecado paga un salario y es la muerte. Romanos capítulo 6, versículo 23. El fornicar es pecado, es decir, el tener relaciones fuera del matrimonio es pecado. El adulterio es pecado y es un pecado gravísimo. ¿Por qué? Porque faltamos a la promesa que le hacemos a una persona ante Dios de amarla para el resto de la vida, es decir, al cónyuge. Es un pecado gravísimo. El pecado de la prostituta es gravísimo. ¿Por qué? Porque se está dejando utilizar por Satanás para presentarse como carnada. El pecado del fornicario es gravísimo, porque en la mayoría de las situaciones, sino en todas las situaciones, dañamos a un sinnúmero de gente, especialmente a las personas que están más cerca de nosotros. El pecado es pecado, y el salario del pecado siempre, la consecuencia del pecado siempre es la muerte, es decir, la muerte de Dios en nosotros. La ausencia de Dios, lo rechazamos, lo botamos, lo sacamos, lo expulsamos de nuestro corazón, de nuestra alma, de nuestra vida. Pero si bien es cierto que el pecado trae como consecuencia la muerte, también el arrepentimiento trae como consecuencia el perdón. ¿Escuchaste? Si bien es cierto, el pecado trae como consecuencia la muerte, el arrepentimiento trae como consecuencia el perdón.
Y en el caso de la mujer adúltera, si vamos al Evangelio según San Juan, capítulo 8, vemos como una mujer es acusada de adulterio. Una mujer es acusada de adulterio. Y le dicen a Jesús: Señor, esta mujer ha sido sorprendida en el acto de adulterio. Moisés dice que debemos de apedrearla. ¿Y tú qué propones? Y lo hacían para poner dificultades al Señor. Y el Señor se inclinó y se puso a escribir en el suelo con el dedo. Como ellos insistían en preguntarle, se enderezó y les dijo: aquel de ustedes que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. ¿Qué pasó? Nadie pudo tirar la piedra. ¿Por qué? Porque todos hemos pecado y todos nos hemos apartado de la gracia de Dios. ¿Y qué es lo que Jesús le dice a la mujer? Mujer, ¿nadie te condenó? No, Señor. Yo tampoco te condeno, le dice. Vete en paz y no vuelvas a pecar más. Qué interesante, aquella mujer no expresó arrepentimiento verbalmente, pero ¿sabes una cosa? Tú y yo podemos ver las apariencias, pero dice la palabra de Dios que Dios ve el corazón del ser humano. Y sin lugar a dudas el corazón de aquella mujer mostraba arrepentimiento, un arrepentimiento profundo. Y eso es todo lo necesario para poder recibir el perdón de Dios. ¿Qué pasa con las muchas sociedades que sí, pues critican a la mujer y no al hombre? Eso lo puede hacer la sociedad, pero el Señor es muy diferente. De nuevo, el Señor es justo juez y el Señor es eternamente justo para hombre y para mujer. La consecuencia del pecado es siempre la muerte, pero el Señor es eternamente misericordioso. Y si venimos a Él, no importa los pecados pasados, el Señor nos perdona, como perdonó a la mujer pecadora, a la prostituta. En estos momentos, otro correo electrónico con otra interesante pregunta. Adelante, por favor. Padre querido, estoy ávida de saber y le solicito con el mayor respeto que usted me clarifique qué significa la purificación en la ley de Moisés, ya que rezando el rosario en relación con el cuarto misterio de gozo, la presentación del niño Jesús en el templo dice: cuando se cumplieron los días de la purificación, de ellos, de quienes y María se donó para que en su seno se concibiera Jesús sin contacto humano alguno. Mónica Jiménez A. Mónica, gracias. María era pura. Entre todas las mujeres, María es la más pura, María es la más santa. María es la escogida de Dios para ser su propia madre. María es la hija del Padre, María es la madre del Hijo y María es la esposa del Espíritu Santo. La escogida entre todas las mujeres. Y por lo tanto, como dice bien ella, será llamada bendita por todas las generaciones. María es el símbolo de la mujer obediente a la voluntad de Dios, lo que todos nosotros debemos de hacer con nuestras vidas. Tomar la decisión fundamental, es decir, optar por vivir como María, sometidos total y completamente a la voluntad de Dios. Y si eso es cierto, si María entonces es pura, si María es santa, si María de todos los seres humanos es la más perfecta, entonces ¿por qué tuvo que pasar por un proceso de purificación? ¿Saben por qué? Porque María era obediente a la ley de su pueblo. María era obediente a la ley en la que ella había crecido y se había desarrollado. Y la ley judía decía que María, como todas las mujeres que daban a luz, tenían que pasar por un proceso de purificación. María era judía, como Jesús era judío también. ¿Por qué había que pasar por un proceso de purificación? Porque de acuerdo al concepto judío, la sangre y la grasa le pertenecían a Dios. Y cuando una persona derramaba sangre, pues esa persona, usualmente mujer, porque era cuando daba luz, se consideraba impura. Dice la palabra de Dios en Levítico capítulo 3, versículo 17, toda la grasa pertenece a Yahvé. Este es un decreto perpetuo de generación en generación, donde quiera que vivan. No comerán grasa ni sangre. Es decir, una mujer cuando sangraba, por ejemplo la hemorroísa, cuando toca el ruedo del manto de Jesús, en ese momento pues Jesús, la gente lo pudo haber considerado impuro. ¿Por qué? Porque esa mujer estaba considerada impura. Pero sin embargo, el puro viene a purificar aquello que es impuro. En el caso de María Santísima, ella es obediente a la ley y por lo tanto pasa por ese periodo de 40 días de purificación. Ella no tiene que purificarse de nuevo porque ella es toda pura.
Pero ¿por qué también se usaba los 40 días de purificación para la mujer? ¿Saben por qué? Porque en esos 40 días el esposo no podía tener relaciones con ella. Es decir, tenía que respetarla, tenía que dejarla tranquila. Y no solamente eso, la servían, la cuidaban. Una mujer después que da a luz queda pero bien desaliñada. Y sobre todo en aquellos tiempos que no habían los adelantos médicos, más todavía. Entonces, por 40 días, aquella mujer era tratada de una forma especial. En su tiempo de purificación, después de los 40 días, ya volvía a trabajar, ya volvía a hacer las faenas de la casa, ya volvía a tener relación con su esposo, etc. Pero en esos 40 días, esa mujer se trataba de una forma especial. Qué hermoso, si no solamente por 40 días, pero por todos los días del año, cada esposo tratara a su esposa como algo especial. Y también, sí, ¿por qué no? Cada esposa tratara a su esposo como algo especial, al fin y al cabo, mutuamente, como un regalo de Dios, el uno para el otro. Para que nos llamen en Estados Unidos, el teléfono es el 1-800-221-9460. Repito, y esperamos sus llamadas, 1-800-221-9460, llamadas internacionales. Por favor, marquen el número 1-205-271-2980. 1-205-271-2980. Vamos a una pausa, regresamos en cuestión de momentos. Hermanas y hermanos, por favor, no se vayan, quédense con nosotros. Y alabado sea el Señor Jesús, y qué bueno que están de regreso con nosotros, hermanas y hermanos. Soy el Padre Pedro Núñez. Bienvenidos una vez más a este subprograma Conozca Primero su Fe Católica. En estos momentos, una pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, ¿cómo disponer o eliminar rosarios rotos viejitos, ya sea la cruz o las cuentas, medallas o imágenes de Jesús, de la Santísima Virgen María y o de algún santo, de almanaques y otras estampas, así como de las palmas del Domingo de Ramos? Gracias por su ayuda, Marta. Marta, imagino que usted tiene colección de estampitas y de diferentes objetos religiosos y le da muchísima pena deshacerse de ellos y no sabe cómo hacerlo. Y usted no es la única persona, créame. Yo recomiendo que usted vaya a la rectoría de su parroquia y le entregue pues en un bulto, en un paquete, en una caja, todos esos artículos religiosos que ya usted no usa, y se le pide a la secretaria que se los haga llegar al sacerdote para que él disponga esos artículos según lo que él crea conveniente. Usualmente lo que se hace con esos artículos pues es tratar de arreglarlos y de dárselos a personas que lo puedan usar, que lo necesiten y que no tengan tal vez medios para comprar o un rosario o una medalla o en fin diferentes artículos religiosos. Así que yo le invito para que haga eso, se va a usted sentir muchísimo mejor y tal vez esos artículos que ustedes tienen pues pueden ser utilizados por otras personas que carecen de los medios para poder adquirirlos. En estos momentos, otra pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, quiero preguntarle, ¿por qué las personas que están unidas no pueden comulgar si comulgar es un mandato de Dios? Claudia. Claudia, qué cosa tan interesante lo que estás diciendo. Comulgar es un mandato de Dios. Es decir, estamos llamados cuando vamos a la Santa Misa a recibir al Señor. Pues, qué hermoso el poder comer la carne y beber la sangre de Dios, el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. ¡Qué hermoso! Sí, estamos impulsados, llamados, estamos pues invitados a la mesa del Señor, pero tenemos que hacerlo en una forma apropiada y adecuada. Yo no puedo recibir al Señor si yo no estoy en estado de gracia, es decir, si yo tengo pecado mortal en mi alma. Lo dice San Pablo bien claro en su primera carta a los Corintios, capítulo 11. San Pablo habla de que tenemos que estar preparados para recibir al Señor y dice la palabra de Dios, fíjense qué interesante, ¿verdad? Estamos hablando de la primera carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 11, versículo 23 en adelante, y dice, San Pablo hablando, dice, por lo tanto, el que come el pan o bebe de la copa del Señor indignamente, es decir, en pecado serio, en pecado mortal, peca contra el cuerpo y la sangre del Señor. Cada uno pues examine su conciencia y luego
podrá comer el pan y beber de la copa. El que come y bebe indignamente, come y bebe su propia condenación. Así que es importante que estemos conscientes que Dios nos invita, Dios nos exhorta, Dios nos anima a recibirle a Él en ese momento maravillosamente poderoso que es la Santa Comunión, pero tenemos que estar en estado de gracia. Y las personas que están casadas o las personas que viven juntas pero no están casadas de acuerdo a la voluntad de Dios, es decir, casadas por lo civil pero no sacramentalmente, no pueden recibir la Santa Comunión. Entonces es importante que ustedes que no están casados sacramentalmente vayan a ver a su sacerdote para que les ayude a poner su relación en orden de acuerdo a la voluntad de Dios, puedan hacer una buena confesión y puedan comenzar a recibir el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo en la Santa Eucaristía. Otra pregunta, adelante por favor. Padre, tengo rencor muy grande que me hace muy difícil perdonar, pues aunque yo diga que he perdonado, sigo pensando en el mal que me hicieron. ¿Qué debo de hacer? He leído el Salmo 23, 51, 91, pero no funciona. Estoy muy deprimido. Espero pueda ayudarme, Wilfrido. Wilfrido, lo que a ti te pasa nos pasa a todos nosotros. Cuando tenemos una herida muy grande dentro de nosotros, como que la tendencia es meternos en nuestra concha y más aún, pues muchas personas lo que hacen no solamente se meten en su propia concha, se apartan de esa persona, pero comienzan a tener sentimientos negativos, comienzan a criticar, aunque sea en la mente, a esa persona por lo que nos ha hecho, cómo nos ha lastimado, etc. ¿Y qué es lo que pasa? Nos convertimos nosotros en víctimas. Nos convertimos en víctimas. ¿Qué es lo que nos pide Jesús? Jesús nos pide que amemos a esas personas. Jesús nos pide que amemos a esas personas. Dice la palabra de Dios en el Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículo 43 en adelante. Ustedes han oído que se dijo, amarás a tu prójimo y no harás amistad con tu enemigo. Esa era la ley que había antes de Jesús. Pero yo les digo, amen a sus enemigos. En otras palabras, ama a aquella persona que te ha hecho daño. Te costará un poquito de trabajo, ¿verdad? Tendrás que hacerte violencia a ti mismo, pero lo puedes hacer. Tú solo tal vez no, pero pídele al Señor que te dé la fuerza para tú poder amar a esa persona que te ha hecho daño. ¿Y qué significa amar a esa persona que me ha hecho daño? Significa buscar el mejor bien para esa persona. Tal vez lo que hace falta es que le llame. Tal vez lo que hace falta es que le escriba una carta pidiendo disculpas por cualquier cosa que hayas hecho tú de tu parte, ¿verdad? Porque usualmente no solamente nos lastiman, pero nosotros lastimamos cuando nos lastiman también. Entonces es importante que nosotros busquemos la paz, que seamos instrumentos de la paz de Dios. Y dice el Señor Jesús, no solamente ama a tu enemigo, pero reza por él. Cuando nosotros comenzamos a rezar por esa persona que nos ha hecho daño, nosotros comenzamos a enfocarnos en la persona y no en nosotros. Comenzamos a pedir por esa persona y dejamos de sentirnos víctimas. Y al yo no sentirme víctima, ya no siento resentimiento, ya no siento rencor. Lo que siento es como una especie de paz que al fin y al cabo viene del mismo Dios. Haz la prueba y verás la diferencia. Otra pregunta, adelante por favor. Padre Pedro, ¿está bien ver la película 2012? Es sobre el fin del mundo. Osvaldo, New Jersey. Osvaldo, la iglesia no se ha pronunciado en contra de esa película, es decir, hay tantas películas flotando por todas partes y si la iglesia fuera como que a censurar cada película, pues no terminaría nunca, ¿no? Lo que es importante es que tú uses tu propio juicio y te preguntas si esa película realmente pues tiene algo inmoral, tiene violencia excesiva, tiene escenas de sexo que están mal, en fin, tantas cosas. Y si no, pues no hay problema con ver esa película. Ahora, yo sí te aconsejo una cosa, que puede haber muchas predicciones y puede haber muchas profecías acerca del fin del mundo, pero el Señor Jesús habla de muchísimos falsos profetas. Entonces, cuando hablamos de Juan Bautista es un profeta de Dios, pero hay muchísimos falsos profetas. Es decir, un profeta es uno que habla supuestamente en el nombre de Dios, pero ¿de qué Dios? Yo no sé. Pero aún en esta película ni los mayas realmente están pronosticando el fin del mundo. Eso es una como creación de Hollywood.
Pero ¿qué es lo que nos dice el Rey de Reyes y el Señor de Señores acerca del fin del mundo? Si nosotros vamos al Evangelio según San Marcos, en el capítulo 13, versículo 32 en adelante, la palabra de Dios nos dice, por lo que se refiere a ese día, es decir, el fin del mundo, y cuándo vendrá, y eso está hablando Jesús mismo, no lo sabe nadie. No lo sabe, ¿quién? Nadie. Ni los mayas, ni Hollywood, ni Dan Brown, el que escribió el Código Da Vinci, nadie lo sabe. Solamente hay uno que lo sabe y ese es nuestro Padre Dios. Dice, ni los ángeles del cielo, ni el Hijo, solamente el Padre. Por lo tanto, estén preparados y vigilando, porque no saben cuándo llegará ese momento, cuando el hombre va al extranjero y deja su casa y entrega sus responsabilidades a sus sirvientes, cada cual recibe su tarea. Y al regreso espera una respuesta de cada uno. Es decir, que cuando llegue el momento que tú y yo podamos decir, Señor, misión cumplida, hice todo lo que tú me pediste, ahora Señor, dame la corona de los santos, que es el cielo. Para que nos llamen a Estados Unidos, el teléfono es el 1-800-221-9460. Repito, 1-800-221-9460, llamadas internacionales, por favor, marquen el número 1-205-271-2980. 1-205-271-2980. Vamos a una pausa, regresamos en cuestión de momentos, hermanas y hermanos. No se vayan, por favor, quédense con nosotros. Y alabado sea el Señor Jesús. Bienvenidos una vez más. Qué gusto tenerles con nosotros, hermanas y hermanos. Tenemos en estos momentos una llamada de Dayanira de Puerto Rico. Adelante, Dayanira, por favor. Buenas noches, Padre Núñez. Yo Buenas quisiera noches. saber si el fumar marihuana es un pecado. Muchísimas gracias por tu llamada. Interesantísima tu pregunta. Y la respuesta es, ¿qué hace la marihuana al cuerpo del ser humano? Igual que hace el cigarrillo. Anteriormente, yo fumé por mucho tiempo, pero llegó un momento en que me di cuenta que el cigarrillo, la nicotina, perjudica el cuerpo del ser humano. Y la marihuana también, cualquier droga que usemos. Hay personas que dicen, no, pero la marihuana es buena porque ayuda a calmar los dolores, etcétera, especialmente en las personas que tienen enfermedades terminales. Pues eso es una cosa ya punto y aparte, pero estamos hablando del uso de la marihuana en personas que están físicamente saludables. Eso lo que hace es lastimar la salud. Cualquier cosa nociva que pongamos en el cuerpo, cualquier droga que pongamos en el cuerpo, nos va a hacer daño. ¿Qué es lo que nos dice la palabra de Dios acerca de nuestros cuerpos? Si nosotros vamos a la primera carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 3, versículos 16 y 17, ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? Dice, ¿no saben ustedes que son templos de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Si alguno destruye el templo de Dios, usando cosas que no debemos usar, ¿verdad? Dios lo destruirá a él. El templo de Dios es sagrado y ese templo son ustedes. Entonces, en el nombre del Señor Jesús, yo sé que también hay sacerdotes, yo sé que hay ministros que fuman, yo sé que hay cristianos muy buenos que fuman, pero tenemos que orar. ¿Para qué? Para que el Señor más y más nos vaya quitando cualquier vicio que tengamos y podamos nosotros reconocer que nuestros cuerpos, al fin y al cabo, le pertenecen a Dios y por lo tanto tenemos que cuidarlos. En estos momentos, otra pregunta, adelante por favor. Padre Pedro, ¿podría explicar Mateo 5, 38, 42? Habéis oído que se dijo, ojo por ojo y diente por diente. Pues yo os digo, no resistáis al mal, antes bien, al que te bofetee en la mejilla derecha, ofrécele también la otra. Al que quiera pleitar contigo para quitarte la túnica, déjale también el manto. Y al que te obligue a andar en una milla, vete con el 2. A quien te pida, da. Y al que te desee que le prestes algo, no le vuelvas la espalda. Belqui, Nicaragua.
Pelqui, perfecto. Esto está en el Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículos del 38 al 42. Y cuando se refiere a esta ley, la Santa Biblia se refiere a una ley antiquísima, y es el Señor Jesús quien hace referencia a esta ley. Se llama la ley del talión. ¿Cómo se llama? La ley del talión. Ojo por ojo y diente por diente. Y era una ley supuestamente buena. ¿Para qué? Para que hubiera paz entre las personas. Tal vez es la primera ley que se conoce en toda la historia de la humanidad para que en alguna forma se ejercite la paz. Si tú eres bueno conmigo, yo voy a ser bueno contigo. Si tú eres malo conmigo, yo voy a ser malo contigo. ¿Para qué? Para que tú veas que al ser malo, pues no solamente me estás hiriendo a mí, pero yo te puedo herir a ti de la misma manera. Jesús nos da otra ley, muy diferente a la ley del talión, ojo por ojo y diente por diente. ¿Y cuál es la ley que nos da Jesús? Si vamos al Evangelio según San Juan, capítulo 13, versículos 34 y 35, Evangelio según San Juan, capítulo 13, versículos 34 y 35, el Señor Jesús nos dice, y esta es la ley que Jesús quiere que nosotros, como seguidores de Él, como cristianos, apliquemos en nuestro diario vivir. Dice Jesús, les doy un mandamiento nuevo, les doy un mandamiento nuevo, que se amen los unos a los otros. Ustedes deben amarse unos a otros como yo los he amado, con la misma intensidad con que Jesús te ha amado a ti, con que la misma intensidad con que Jesús me ha amado a mí, así tú y yo tenemos que amar a todos, incluso a las personas que más daño nos han hecho, incluso a nuestros peores enemigos. Imagínense ustedes, hermanos, si de verdad cada cristiano comenzara a poner en práctica este mandamiento. El mandamiento nuevo, padres e hijos, hermanos y hermanos, esposo y esposa, vecino y vecino, de un país y de otro país. Si comenzáramos de verdad como cristianos a poner en práctica el sexo, el más maravilloso de los mandamientos, que es el amor, dígame, ¿cuántos problemas de verdad, cuánto dolor, cuánta matanza hubiera en el mundo si pusiéramos en práctica no la ley del talión, pero el mandamiento del amor? Las cosas serían diferentes, ¿verdad que sí? Sin lugar a dudas. Al terminar este programa, hermanas y hermanos, pues primero que todo doy gracias a Dios por la audiencia de todos y cada uno de ustedes. Doy gracias a Dios por un amigo que se ordena sacerdote este fin de semana, este próximo sábado, Carlos Vargas, que nos ha ayudado muchísimo en la obra de mensaje y nos sigue ayudando. Que el Señor te bendiga, Carlos, y que seas un excelente y santo sacerdote para gloria a Dios. Y oremos por nuestros sacerdotes, hermanos, sigamos orando por ellos, para que el Señor nos dé santos sacerdotes, y los seminaristas que van entrando, que van buscando la voluntad de Dios, que si son ordenados sacerdotes lleguen a ser santos sacerdotes, pilares de la iglesia de Jesucristo, profetas del Señor, como Juan Bautista. Doy gracias a Dios por Celina Vargas de California, que dice, Padre Pedro, un sacerdote puede consagrar la hostia fuera de la liturgia de la Santa Misa, y la respuesta, Celina, es no. Araceli Segovia de Virginia pregunta, dice, ¿cómo puedo hacer para que el Padre Pedro venga a dar unas charlas a mi parroquia? Pues la mejor forma para que ustedes inviten a este servidor a dar conferencias o charlas o a predicar es yendo a la página de mensaje, la página web de mensaje, que es mensaje1número1.com, y ahí tienen pues la información que ustedes necesitan para hacer contacto con la oficina, para poder hacer entonces las citas, para que yo con todo gusto vaya a compartir la palabra de Dios con ustedes. Tenemos a un anónimo que pregunta quién es Dios, y de Dios podemos hablar de aquí hasta que nos muramos y después para toda la eternidad, porque Dios es eterno. Pero hay un versículo que me fascina de la Santa Biblia, que es la primera carta del apóstol Juan, capítulo 4, versículo 16, en que dice, Dios es amor, Dios es amor. Y de ahí parte todo, Dios es amor. Y nosotros hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Imagínense si nosotros comenzamos a actuar como Dios, es decir, amando como Él nos ama. El mundo sería diferente sin lugar a dudas. Rafael de México quiere saber si masturbarse es pecado, y perdonen, la palabra que estoy usando es la palabra que él utilizó. Y sí, ¿por qué? Porque ese acto sexual no tiene propósito en absoluto. El propósito solamente es autosatisfacción, pero al fin y al cabo no tiene ningún mérito porque no está cumpliendo con la voluntad de Dios, que al fin y al cabo el sexo es entre esposo y esposa, marido y mujer, no solamente para unión de los dos, pero para abrirse
a la posible nueva vida, es decir, la procreación. José Maldonado pregunta que por qué la iglesia santifica a los que han vivido en santidad y las demás iglesias no lo hacen. Pues ahí estamos viendo un rasgo de la infalibilidad papal. Cuando el Papa declara que una persona es santa, está diciendo, entre otras cosas, no solamente que la persona es digna de imitar, pero que esa persona está en el cielo. Anónimo de Chicago dice que tiene una condición física de la cual necesita una operación, pero no quiere tratarse. Es pecado no seguir las indicaciones médicas. Si no se trata, es decir, si no tiene la cirugía, puede morir. Y lo que quiero decirle es que si su condición física no tiene reverso, es decir, si va de mal en peor, por lo menos de acuerdo con la ciencia, porque para Dios no hay nada imposible, pues entonces usted puede decir, no, yo prefiero no continuar con estos medicamentos, porque al fin y al cabo, de acuerdo a la ciencia, lo que van a hacer es prolongar mi vida, pero la calidad de mi vida va a ser terrible, no vale la pena. Pero si hay posibilidades de que usted pueda mejorar, entonces yo le invito en el nombre del Señor Jesús, hermano, a que sí, pues, permita la intervención quirúrgica. Anónimo de Tennessee dice, ¿cómo hablaron sus hermanos separados acerca de que la Iglesia Católica es la iglesia fundada por Jesús y es la que tiene el Espíritu Santo? Pues es la iglesia que se le promete el Espíritu Santo y la recibe el día de Pentecostés. No es la iglesia bautista, ni la iglesia presbiteriana la que recibe el Espíritu Santo el día de Pentecostés, es la iglesia apostólica, la iglesia fundada por Jesús sobre Pedro y los demás apóstoles, que al fin y al cabo es la Iglesia Católica. Este fin de semana voy a estar con mi amigo Carlos Vargas en su ordenación, así que pido a todos ustedes oración por él y por todos los que van a ser ordenados. Recuerden, necesitamos su apoyo económico para seguir adelante con estos programas y también sus oraciones. Quiero recordarles que en octubre vamos a estar en Italia. Este servidor va a tener un peregrinaje a través del Ministerio Mensaje a Italia del 5 al 15 del mes de octubre. Y finalmente, que el 31 de julio vamos a tener un evento de sanación poderosísimo en Nueva Orleans, Luisiana. Para más información, comuníquense con nosotros en la página web. Que el Señor les bendiga en abundancia en este día y por siempre y los colme de su santa paz. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes, sobre sus seres queridos, sobre este ministerio y sobre la comunidad hispana a lo largo y ancho del mundo entero. Que el Señor vaya con ustedes hasta el próximo miércoles, Dios mediante.